Pues aquí estamos listos para resolver otro problema de capacitores en serie y en paralelo para un subsistema. Vamos a usar el método tabular, a mí me gusta porque te quedan condensados todos los datos. Vamos a ver cómo lo presentamos. Está este circuito, hay 4 capacitores en la parte superior, 2 en la inferior y su fuente de voltaje. Aquí están los datos de los capacitores. El capacitor 1 es de 2 microfarads, el 2 es de 5 microfarads, el capacitor 3 de 10 microfarads, el 4 es de 1.75 microfarads, el 5 es de 1.5 y el capacitor 6 de 4.5 microfarads. Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles van a estar en serie y en paralelo. La tabla la hacemos hasta después de haber identificado, pero para ganar tiempo tenemos que empezar, al menos para mí, haciendo la tablita. Tenemos que identificar que de la parte superior el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3 están directamente conectados. Lo que sale de 1 alimenta al 2, lo que sale de 2 alimenta al 3. Tendríamos que decir que estos 3 serían un subsistema A y van a estar en serie. Y para capacitores en serie hay que recordar que 1 entre la capacitancia de A va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Si empiezo resolviendo esa capacitancia, 1 entre la capacitancia de A va a ser 1 sobre la capacitancia 1 vale 2, la capacitancia 2 vale 5 y la capacitancia 3 vale 10, más 1 sobre 10. Todo está en microfarads, pero el microfarad está en el denominador. Entonces al resolver 1 entre CA, esto lo quien tiene práctica lo puede hacer hasta en la calculadora, meter los datos rápidamente. 10 entre 2, 5. 10 entre 5, 2. Y 10 entre 10, 1. Esto me va a dar un valor de 5 más 2, 7. 8 sobre 10. Microfarads va en el denominador, microfarads va en el denominador. Al aplicar el recíproco, la capacitancia de A se vuelve 10 sobre 8, que esto es igual a 1.25 microfarads. Ya está el primer subsistema correspondiente a la capacitancia del subsistema A de 1.25 microfarads. Entonces en la tablita empezamos generando capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3 y la capacitancia del subsistema A la ponemos en la parte de abajo, no alineada para no confundirnos. Indicamos que estos 3 van a estar en serie y si esos 3 capacitores están en serie significa que la carga tiene que ser la misma. Y entonces aquí sería un prefijo A o un subíndice A, que es el subíndice del subsistema A. Esos 3 van a compartir la misma carga y el que resulta de ellos, que es el subsistema A, también va a tener la misma carga. Luego, haciendo el análisis, ese subsistema A, ¿cómo va a estar con el capacitor 4? Con el capacitor 4 todo esto va a estar en paralelo. Y esto sería el subsistema B. Entonces, para el subsistema B, precisamente lo van a integrar el capacitor 4 y el capacitor A. Y sabemos que cuando están en paralelo, la capacitancia del subsistema B va a ser capacitancia de A más la capacitancia del capacitor 4. Y la capacitancia de A tenemos que poner su dato que resultó de 1.25 microfarads. Como es una simple suma, 1.25 y 1.75 nos va a dar 3. Ese es el resultado del capacitor B. Ya que tenemos el resultado del capacitor B, hay que identificar ese capacitor B dónde va a estar. Ese capacitor B va a estar en serie con lo que resulte del 5 y el 6. Entonces el 5 y el 6 están en paralelo. Este sería el subsistema C y está en paralelo. Y si está en paralelo, el 5 y el 6 es una simple suma. Otra vez sería la capacitancia del C, es 1.5 más 4.5. Y eso nos da 6. Y esto ya tengo resuelto gran parte del problema. Ahora nada más va a quedar a final de cuentas, como quien dice, un subsistema de capacitor, el capacitor C y el capacitor B. Este es el capacitor B, este es el capacitor C y por acá está la fuente de alimentación, que sería la batería. Y entonces, ¿cómo están esos dos? Esos están en serie. Y si están en serie tenemos que resolver la capacitancia equivalente. 1 entre la capacitancia equivalente va a ser 1 entre la capacitancia de B. La capacitancia de B es 3 microfarads más 1 entre 6 microfarads, que es la capacitancia del subsistema 6. Al hacer la suma, 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 6 entre 3, 2, más 1, 3. Al aplicar el recíproco, la capacitancia equivalente va a ser 6 entre 3. Entonces la capacitancia equivalente resulta de 3. Aquí es 3. Y 6 entre 3 es 2 microfarads.
Ya está resuelto mi sistema de capacitores, ya está simplificado. Y como sabemos que el voltaje es de 12 volts, ya puedo empezar a llenar la tablita con operaciones de multiplicaciones y divisiones. Aunque todavía me falta de identificar que el capacitor A y el capacitor 4 que están en paralelo, que van a compartir el voltaje. Subsistema B, voltaje y lo que resulta de ellos. Luego el capacitor 5 y el capacitor 6 que están en paralelo van a compartir también el voltaje. Entonces aquí sería el subsistema C, C y C. Ahora el capacitor B y el capacitor C están en serie y esos van a compartir la misma corriente. Y entonces ese sería el equivalente, no, la misma corriente no, perdón, la misma carga. Entonces aquí sería el equivalente del B, el equivalente y el equivalente para la misma carga. Ya observamos que en cada renglón hay al menos una marca para entrar datos y para calcular. Entonces más falta resolver. Entonces si queremos por ejemplo la carga es capacitancia por voltaje 2 por 12, 24. Y este 24 es el mismo que va a estar en estas tres casillas. Ya con esa carga de 24 microcoulombs vamos a poder calcular el voltaje. El voltaje va a ser carga entre capacitancia, 24 entre 6 me va a dar 4. Este 4 se repite en las entradas con la casilla C. Luego, ya que tengo este voltaje, hay que dividir, no hay que multiplicar esta capacitancia, 1.5 por el voltaje, que son 4, para que me dé la carga. Y esto sería 6. Y esto va a ser 18. Esto es 18. Con estos 24 de carga puedo dividir entre los 3 microfarads y me va a dar los 8 volts. Este valor de 8 volts se repite en estas tres entradas. Con este valor de 8 volts puedo calcular la carga. 8 por 1.25 me va a dar 10. Y 8 por 1.75 me va a dar 12. A ver, 8 por 1.75. 8 por 1.75, 14. Y a este valor de 10 se va a repetir en todas estas entradas que son del subsistema A. Ya con esa carga de 10 puedo calcular el voltaje, 10 entre 2, 5, 10 entre 5, 2 y 10 entre 10, 1. Y ya te resuelvo todo el problema con el método tabular. El trabajo es el mismo para cualquier otro método para calcular capacitancias en serie y en paralelo. Pero para definir todos los elementos, el método tabular ahorra espacio, ahorra tiempo y mantiene en orden lo que yo necesito calcular. Hasta luego.